Hola niños y niñas, aquí tengo el secreto de la receta de Güell, porque solo tiene un secreto: revolver, revolver y revolver. Así se fae l'arroz con leche, este postre tan típico asturiano que nos vale para cualquier folicia o comilona. Y aquí tenemos los ingredientes. Entamamos con el ingrediente principal, que es el arroz. Tiene que ser redondino. Vamos a echar un pocillín de los de café. Después, 3 cucharadas soperas de azúcar. Si sois muy llambiones, echáis un migallín más. 1 litro de leche entero. Un migallín de sal. Un chorrín de anís dulce. Y después 2 cañas de canela, un pellejín de naranja y otro de limón. Y entamamos con la xera. Mirad, lo primero que hice fue llevar un migallín el arroz para quitar el almidón. Ahora tengo un poco aquí de agua ferviendo. Voy a echar aquí todo el arroz. Y echamos un migallín de sal. Entamamos a revolver hasta que se consuma este migallín de agua. Mirad, aquí tenemos 2 potes, una con el arroz, que ya está sin agua, ya lo consumió, y aquí con la leche caliente. Entonces yo voy a ir poco a poco amestando esta leche con una garfilla y a revolver. Tiene que ir ferviendo suavino, ¿vale? Sin mucho. Revolvemos un migallín. Según vaya consumiendo, vamos echando más leche. Y ahora, para que agarre el sabor, llega la hora de echar los 2 cañines de canela y los pellejinos de limón y de naranja. Bueno, aquí quedo revolviendo y cada poco echando un migallín de leche. Igual tenemos para revolver como 1 hora o hora y cuarto. Aquí está el secreto de la receta. Mirad, ya mesté toda la leche. Lleva 1 hora ferviendo y llevamos 1 hora revolviendo. Esta es la textura que tiene. Ya está cremosino, pero todavía falta un migallín. Lo que nos toca ahora es ir sacando esto. Vamos poco a poco sacándolo todo con la ayuda de un tenedor. Las cáscaras de naranja y de limón. Venga, seguimos así y dejámoslo ferver como otros 10 minutinos más. Mirad, ya vamos finando con la xera. Mirad qué pinta tiene. Esto ya está cremosino, cremosino. Y ahí es la hora de echar el azúcar y el anís. Al final yo eché 3 pocillinos de arroz y 3 litros de leche. Entonces vamos a echar 12 cucharadas de azúcar y un migallín más de anís. Echamos el azúcar y revolvemos para que no se nos pegue. Seguimos integrando así. Mirad qué cremosino. Ahora el anís dulce. Y seguimos revolviendo para que esto se desfaiga todo bien, como otros 10 minutinos. Y ya está, receta fecha. ¡Qué rico huele! Huele que alimenta, niños. Pues ya está, aquí está el resultado final. Podéis xintarlo así, con un migallín de canela o con azúcar requemado. De las 3 maneras va a prestaros un montón. Animáis a hacer esta recetina tan asturiana y tan sabrosona. Solo nos queda tastialo y degustalo.
y tenéis que investigar en qué concello asturiano faen el Festival del Arroz con Leche. Nada más, usar la lengua y falar en asturiano. ¡Ta llueu!